Gracias por continuar con su espacio de pie ante la República y como anunciamos al inicio del programa, hoy tenemos un experto en el derecho internacional, doctor en derecho internacional, que eso no lo tiene cualquiera y hay que decirlo con todas sus letras. Recibimos a Pascal Peña, un amigo, y yo creo que es una persona autorizada para hablar de la situación en Venezuela a una semana, ¿verdad?, de la captura de Nicolás Maduro. Sigue siendo uno de los principales temas de la agenda nacional e internacional. Y es un buen momento para uno ya, luego de que bajaron un poquito las aguas, una semana después, analizar cuál es la situación y qué se vislumbra en el futuro de Venezuela. Bienvenido, Pascal, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti por la invitación y a todos quienes nos están viendo y escuchando. Bueno, pues vamos a entrar en materia de una vez. Nicolás Maduro fue apresado hace una semana ya, a las 2 de la mañana, ya fue a la corte. Entonces, ¿cuál es la situación que se ve y el futuro, o sea, a futuro? ¿Qué le espera a Venezuela? Porque yo tengo mis reservas. A pesar de que muchos estamos contentos, otros tenemos un asterisco por la forma, pero a mí me preocupa un poquito el futuro. Pero vamos, para que tú nos des un poquito de luz a los que no sabemos mucho del derecho internacional. No, al contrario, mira, primero los asteriscos deberían tenerlos todos, deberíamos tenerlos todos, precisamente por la forma en que se realizó esto. Esta forma, evidentemente, daña todo lo que nosotros esperábamos, tal vez, del propio derecho internacional, el cual, evidentemente, soy un promotor, pero también tenemos que entender cuáles son estas falencias que tiene la normativa internacional. Estados Unidos, como país poderoso, con toda la capacidad para actuar como lo hizo, pues, tal como todos sabemos, inició el 3 de enero, con una intervención militar al cual simplemente le ha llamado una intervención con la capacidad de ejecutar una orden de arresto. Es decir, no es en virtud del derecho internacional que está actuando, es en virtud de su normativa interna. Y ese es otro de los asteriscos, no solo desde el derecho internacional, sino desde el derecho interno. ¿Puede Estados Unidos actuar sin pedirle permiso al Congreso? La respuesta es que, en principio, no puede hacerlo, cuando hay situaciones como esta de naturaleza militar, debe actuar solicitando al Congreso lo que se denomina una declaratoria de guerra. De hecho, en la actualidad, esa declaratoria de guerra es uno de los temas, de los asteriscos, que ha sido cuestionado por los propios congresistas. Sí, el día de ayer, en esta semana, se le impidió a Maduro una segunda intervención, justamente el Congreso. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una situación donde el derecho internacional no ha funcionado. Bueno, pero y escúchame que te interrumpa, porque mucha gente dice, bueno, es que los organismos internacionales por años no hicieron nada. Entonces, ¿para qué están? Vamos a eliminarlo. Entonces, ahí, básicamente ese es el discurso que ha estado llevando Trump. De hecho, esta misma semana salió de 66, Estados Unidos salió de 66 organismos internacionales, precisamente. Ha hablado de forma muy clara, a veces muy dura, de que a él no le interesa y no le importa lo que diga Naciones Unidas. Entonces ves a un Trump, a un Estados Unidos de espaldas a la normativa internacional. Así lo ha dicho él, no me importa lo que diga Naciones Unidas, no me importa lo que diga el derecho internacional. Entonces cuando vemos esto, piensas, ¿para qué están los organismos internacionales? ¿Qué sentido tienen? ¿Qué sentido tienen? Conllevan gastos, evidentemente. Conllevan procesos que terminan siendo procesos burocráticos. Son promotores, evidentemente, de medios pacíficos de solución de controversias. Mediación, buenos oficios, arbitraje, la intermediación de terceros. Todo eso se agotó en Venezuela. La OEA, organismo importante, evidentemente, por ser regional en América Latina, pero no tiene las garras, los dientes, los músculos para hacer nada. ¿Qué se debía hacer entonces? Y aquí, esto es importante resaltarlo. Estamos claros, sin duda, que se han violentado principios de no intervención, del uso de la fuerza, principio de soberanía territorial. Estamos claros que se violentó la Carta. Pero ante una situación que requiere del apoyo de la comunidad internacional por un tema hasta de naturaleza humana, ¿qué más se debe esperar? La burocracia debe continuar consumiendo esto. Y aquí, entonces, Estados Unidos
yo creo que bien claro de lo que estaba haciendo y lo que quería y de lo que iba a buscar también, actuó. A propósito de lo que iba a buscar, mucha gente dice que todo esto, cinco meses que tenía ya Estados Unidos metido en la zona por el petróleo, pero hay otros que dicen, bueno, pero que por eso no, porque el petróleo Maduro se lo ofreció. Entonces, ¿cuál es la realidad? Porque de hecho ya vimos como en esta semana se empezaron a mandar a buscar los tanques de petróleo, los barcos de petróleo. 11 tanques se enviaron. Ya hay una expectativa de entre 30.000, de 30.000 a 50.000 barriles de petróleo. Eso es inmenso, eso es muchísimo. Muchísimo petróleo y muchísimo dinero lo que representa. Ya Estados Unidos, claramente Trump dijo, el dinero que se reciba va a ser en provecho evidentemente. Primero se va a vender a precio de mercado, eso es importante. A precio de mercado porque Venezuela lo vende a sus socios estratégicos, Rusia, China, a precios, bueno, Rusia es un intermediario, China es un consumidor. Y esto es importante que lo entendamos, sobre todo China, porque China, al ser comprador, adquiere casi el 5% del petróleo que sale de Venezuela. Esto es importante. Y luego podemos hablar de cómo impacta eso en la geopolítica y cómo impacta eso tal vez en la competencia entre ambos estados. Pero entonces, como muy bien ya tú intuyes, o podemos intuir, ya Estados Unidos dice, entonces voy a controlar los fondos. Esos fondos yo voy a saber a quién a dónde van, a quién se le va a dar en el gobierno venezolano, para qué lo van a utilizar y por tanto va a haber una especie de fiscalización para qué se va a utilizar. Y ahí todo lo que se vaya a comprar con ese dinero va a ser a empresas empresas norteamericanas. Así mismo lo dijo. Entonces la gente dice, ven acá, pero todo esto es solo por el petróleo. Salió por ahí unas noticias que no sé si lo viste y nuestros televidentes y oyentes lo vieron. No, pero ¿ustedes creen que China y Rusia estaban aquí para descubrir la receta de la arepa? Evidentemente todos los países, estas grandes potencias, están por el petróleo. Claro. El tema está aquí en que este petróleo, que es un petróleo muy particular, puede llevar a competir a largo plazo a Estados Unidos, pero también por el daño que las infraestructuras venezolanas habían sufrido por el descuido, no estaba sacando tampoco la cantidad de petróleo necesaria. Entonces, lo que vamos a ver en perspectiva es que cuando Estados Unidos invierta en infraestructura, Estados Unidos va a tener el control de las infraestructuras. De hecho, Trump va a tener en esta semana reunión con varias empresas, no solamente petroleras, sino energéticas, justamente para el desarrollo de infraestructura. ¿Y qué va a pasar? Ya tú puedes visualizar lo que va a suceder, algo parecido como lo del Canal de Panamá. Una concesión tal vez, o una protección de largo plazo, muy largo plazo, de que cuando hay algún tipo de afectación a esas infraestructuras, va a apelar, o quien gobierna en ese momento, va a apelar al tema de seguridad nacional. Eso fue lo que hizo Trump con el Canal de Panamá. Entonces visualicemos eso también con Venezuela. Entonces, ¿cómo quedan en este escenario China y Rusia, que tienen años metidos en Venezuela, invirtiendo, financiando? Entonces, yo me imagino que todo esto pasó con la anuencia y la negociación de Estados Unidos con China y Rusia. Mira, esto es uno de los temas interesantes y que evidentemente hemos estado especulando, ¿verdad? Porque todo lo de Venezuela sucedió a partir y como resultado de una reunión, justo después de una reunión que tuvo Trump y Putin en Alaska con respecto al tema de Ucrania. Y sobre eso te quiero también mencionar que, fíjate, muchos preguntan por qué no se había hecho antes. Bueno, no se había hecho antes primero porque no había un Trump en el gobierno, pero además de eso, porque recordemos que cada uno de estos dos países, Rusia y China, han estado librando unas batallas. Rusia con Ucrania 2 años y tanto, y China desde que entró Trump, hay un belicismo arancelario, hay una guerra arancelaria, más el tema de Taiwán. Yo creo que el momento era perfecto había convulsión suficiente para que Estados Unidos lo lograra. Entonces, después de esa reunión,
Sí se ha hablado de que Putin y Trump se pusieron de acuerdo. Mira, yo te voy a apoyar y de hecho Trump tiene un rol de liderazgo en la mediación entre Ucrania y Rusia. Inició lo que se denomina la Operación Lanza del Sur, que llevó a que vinieran todos estos barcos, que llegara, que se explotaran, que se eliminaran casi 30 presuntas narcolanchas y más de 100 presuntos narcotraficantes. Y luego a lo que hemos visto, ¿verdad? La intervención. Entonces, el impacto que tiene es directo, especialmente, como te decía, en China, por un tema de economía, de provisión de petróleo, que como sabes, al ser un gran país productor, lo necesita, pero Rusia, al ser intermediario, y algo muy importante, como el petróleo de Venezuela ha estado sancionado por Estados Unidos, embargado, ninguno de los buques petroleros que se trasladaban allá lo podían hacer. Y por eso en estas últimas semanas, no sé si lo han visto, lo has visto, se han incautado varios buques. Sí. Y de esos varios, por lo menos 2 o 3 con bandera rusa. Entonces ahí te estás dando cuenta que a lo mejor esa negociación de la que uno pudo especular entre Trump y Putin, tal vez no se sabían bien los resultados o lo que iba a suceder. Yo lo que sí creo es que eventualmente se irán cediendo algunos puntos y se irán tal vez un restablecimiento de relaciones y de la venta y provisión del crudo. Muchos hablan de que este es el momento de hacer lo mismo por Cuba, ya que están en la región, los barcos están por aquí, se están desplazando. ¿Tú crees que esté el escenario o no hay ningún tipo de interés de Estados Unidos en Cuba? O sea, Cuba no le representa lo que representa a Venezuela. Mira, tu pregunta es muy buena y esa pregunta quiero conectarla con algo interesante. Recordemos que Marco Rubio, secretario de Estado, es decir, el homólogo a nuestro canciller, es de descendencia cubana. Él tiene muy claro todo el tema de Cuba y de hecho durante todos sus años como legislador ha sido muy enfático y muy duro y fíjate que es quien ha llevado la voz cantante junto con Pete Hegseth, que es el secretario de guerra, de todo este tema. Y producto precisamente de cómo conoce, yo no dudo que Cuba esté repensando algunas cosas. De hecho, Díaz-Canel tuvo una reunión con la cúpula de su partido y de su gobierno. Recordemos que esos gobiernos comunistas, socialistas, tienen un partido, ese partido es el que nombra el gobierno, es un solo partido, es un solo gobierno. Y al menos en las redes, porque no se vio la entrevista completa, decía, nosotros debemos repensarnos porque a lo mejor hemos sido los que hemos estado mal. Y viniendo del régimen cubano y de su principal cabeza, creo que es interesante evaluar estas palabras. Y por supuesto, nosotros pensar que Cuba, o al menos como hemos estado viendo Cuba, podría ir tal vez en declive su régimen, porque Cuba evidentemente se beneficiaba también de la interacción con Venezuela y ahora eso es cero. Se acabó. Cero. Y la situación de Groenlandia, que también es otro tema que ha salido y ya Donald Trump ha hablado, ¿verdad? Entonces como Donald Trump no respeta el derecho internacional, a él no le importa, entonces, ¿qué pasaría en Groenlandia? O sea, ¿qué se ve en el escenario? Mira, el tema de Groenlandia es parecido, pero me parece todavía aún más delicado. No es la primera vez que Estados Unidos ha mostrado interés en Groenlandia. Históricamente han habido, de hecho, ofertas. Estoy hablando desde hace décadas y décadas. Ofertas de compra de Groenlandia. Y esto es interesante porque tú podrías pensar, ¿para qué tú necesitas Groenlandia? Un territorio sí bastante vasto, pero fríísimo, lleno de hielo,
cercano al polo, polo norte, evidentemente con una muy poca población, estamos hablando de 56.000 personas, pero dentro de Groenlandia se establecieron en su momento, producto de acuerdos con Estados Unidos, se establecieron algunas bases militares pequeñas con un fin específico, y es lo que aparentemente visualiza Trump ahora todavía con más firmeza, y es el desarrollo precisamente de establecer una estrategia donde puedan fuerzas militares norteamericanas estar allá, ser montadas allá, con un fin muy específico. Es cuidarse, es cubrirse, es ser defensivo ante una eventual guerra, una eventual escalada, porque ya no estamos hablando de misiles que van de un país a cientos de kilómetros, sino intercontinentales. Y precisamente se habla de eso, que es para establecer una especie de protección general para Estados Unidos, establecer bases, establecer cuerpos militares en caso de una eventual guerra. De hecho, el presidente Trump esta misma semana publicó un tuit indicando que va a haber una subida del gasto militar a 1.5 billones de dólares. Es la cantidad más grande que se haya visto, y posiblemente algunos analistas consideran que pudiese ser que se está preparando para una eventual guerra. Bueno, vamos a hacer, Pascal, un breve contacto de publicidad, y cuando retornemos vamos a seguir hablando evidentemente de este tema de Venezuela, pero el impacto en la República Dominicana, ¿qué te parece también la postura del país? Así que vamos a una pausa y volvemos en breve. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Que nadie invente con tus derechos. ¿Viste la guagua? Anda en la calle con el mensaje claro. Que nadie invente con tus derechos. Puedes elegir tu ARS y tu AFP. Eso es tuyo. Si toca hospitalización, no debes pagar adelanto. Tu derecho va primero. Emergencias al 100%. Accidentes de trabajo también protegidos. Si un familiar falleció después del 2003, la DIDA te informa y te guía para reclamar tu dinero. Vejez, discapacidad o sobrevivencia. Tu pensión es un derecho, no un favor. Con la seguridad social no se inventa. Infórmate 24/7 con la DIDA. Llámanos al 809-472-1900. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
gracias por continuar con su espacio. Me gustaría tu opinión sobre la postura de la República Dominicana. ¿Es la correcta? ¿Estamos siendo tibios? ¿Cómo tú valoras lo que ha dicho el gobierno de la República Dominicana? Mira, yo sé que han habido a lo largo de estos años, especialmente a partir de 28 de julio del año 2024, que es cuando Maduro se roba las elecciones. El gobierno dominicano, solo para hacer un resumen, recordemos que el gobierno dominicano no les reconoció la legitimidad a ese supuesto primer lugar, a esa ganancia de las elecciones, y sí a Edmundo González Urrutia, como lo hizo Estados Unidos. A lo largo de todo este tiempo, como sabemos, han habido situaciones donde desde el gobierno dominicano y Maduro en su momento, incluso hubo hasta los vuelos se suspendieron. Sí. Ya sabemos que no tenemos relaciones diplomáticas desde el año 2018. Eso es importante resaltarlo. Sabemos que, aunque no se encuentra operativo, precisamente el año pasado, finales del año, se nombró un cónsul que evidentemente no se ha trasladado y que no ha hecho las funciones que corresponden por lo que estamos viviendo. Y hemos visto también a un Mirex, a un Roberto Álvarez, también ha asumido una postura de defensa, respeto a lo que es los criterios democráticos que en su momento fueron presentados también ante la OEA. A mí me parece, y sé que hay muchas críticas sobre esto y que hay algunos detractores, a mí sí me parece que la República Dominicana se ha manejado como corresponde. Porque cuando lo vemos incluso en comparación con otros países de la región y a nivel internacional, ves, por ejemplo, el tuit o la publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores y del presidente Abinader, donde si bien no se referían a la intervención como tal, sí se referían a apostar a la evolución democrática de todo este proceso. Y si lo ves en las declaraciones, mensajes de presidentes, por ejemplo, como el primer ministro de Gran Bretaña, Macron y otros, justamente a eso es que su narrativa se ha atendido a eso. Distinto a presidentes como el de España, presidentes como el de México. No, pero tú sabes, por ejemplo, que el de España tiene unos vínculos ahí con Venezuela económicos, tiene una situación que lo compromete. Exactamente. Pero hay, fíjate que nuestro país sí ha tenido una postura intermedia, porque hay otros, Boric, Bukele, lo que han es aplaudido la intervención. Yo creo que eso es una locura que nosotros lo hagamos, habiendo tenido nosotros dos intervenciones militares. Claro. Pero también hay que reconocer que a partir de esas dos intervenciones, aunque nos fue mal poquito tiempo luego de la primera, porque sabemos 1916, luego sale 24, luego entra Horacio Vázquez, pero luego viene Trujillo y nosotros vivimos una dictadura. Esa dictadura sabemos lo que sucedió, aún con las diferencias de lo que está aconteciendo en Venezuela. Nosotros como democracia, a partir de esa intervención, somos un ejemplo en el continente. Yo quisiera apostar a eso, a que en Venezuela eso es lo que va a suceder. La oposición, a propósito de lo que va a suceder, muchos pensaban que María Corina era la figura a ascender, a asumir Venezuela luego de la salida de Maduro. ¿Cómo ves tú el escenario de la oposición? María Corina está afuera, Estados Unidos no le está tomando en cuenta para nada, no está en sus planes, entonces fue usada María Corina. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Y qué va a pasar con la oposición en sentido general de Venezuela? Es muy válida tu pregunta y el cuestionamiento que algunos han hecho respecto a esto. ¿Fue engañada o simplemente se tenía una agenda con la cual a ella no le hicieron partícipe? Pero yo creo que nosotros tenemos que pensar algo. Recordemos que hay un chavismo enquistado, incrustado en la administración, y hay una oposición
esencialmente que se encuentra en el exterior del país. Casi 8 millones de personas que han tenido, de venezolanos, de hermanos venezolanos, que se han tenido que desplazar. No se puede eliminar ni uno ni otro. Claro. No estamos aquí hablando de temas ideológicos, estamos hablando de que debe haber eventualmente una integración, una reconciliación. La operatividad del Estado debe mantenerse. Tú no puedes traer a un externo, en este caso María Corina Machado, aunque no se quiera, cuando el control de las Fuerzas Armadas lo tiene Diosdado Cabello. Entonces, por eso me parece estratégicamente adecuado. Y de hecho, pensemos justamente lo que sucedió en República Dominicana. Luego de la intervención, luego del conflicto, revolución de abril. No, y que tú necesitas hacer una transición amigable. Tuvimos a Balaguer. Sí, que Después fue parte. Fue parte, aún lo que vivimos, ¿verdad? Y que la verdadera democracia lo tuvimos a partir del 78. Pero fue una transición. Y yo creo que esa es de forma correcta, inteligente y estratégica lo que se ha pensado. Lo que sí esa oposición debe tratar de integrarse a lo que serán los planes, especialmente en la segunda fase. Marco Rubio ha hablado que son 3 fases. La primera es lo que están haciendo, controlando el tema de petróleo, a dónde van los ingresos, etc. El tercero, llevar ese dinero para generar economía circular y generar un ambiente en donde la población tenga la posibilidad de reintegrarse, las familias reunificarse y también la reconciliación. Reconciliación, chavismo, señores, 27 años de chavismo, personas que nacieron con eso. Que no conocen más allá de eso. Absolutamente más nada. Y evidentemente una oposición que, como te decía, 8 millones y que se encuentra fuera. La tercera es la denominada, esperada y soñada transición. Pero se necesita primero la reconciliación. Entonces, María Corina debe involucrarse al menos no. Será necesario que en la segunda fase se integre formalmente y me parece hasta de forma correcta, prudente. El gobierno norteamericano procurará esto, porque si no, incluso su discurso se habrá cambiado y se habrá modificado. Y yo no creo que el presidente Trump ni el gobierno norteamericano se pierda con esto. ¿Traicionó Delcy a Nicolás Maduro? Ella se ve cómoda. Mira, buenísima pregunta. Algunos hablan de que en el 2025, cuando inició todo, a mitad de año, en Doha, Qatar, se realizaron los acuerdos de Doha, donde Delcy Rodríguez, junto con su hermano, que es el presidente de la Asamblea, buscaron tal vez las salidas. Hoy nosotros vemos sí una Delcy que aparentemente tiene una conversación muy fluida con Marco Rubio. Una Delcy donde quiere reunirse con Trump la próxima semana y donde aún el discurso todavía a lo interno se mantiene. Ese discurso se mantiene, a lo que me refiero es que el chavismo todavía con su ímpetu y que va a haber solución, etcétera. Pero todo lo que se está haciendo es evidentemente en acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela, específicamente con Delcy. Entonces, llama un poco la atención que durante la juramentación, aún los alegatos de tal vez traición, quien lo juramenta no es solo su hermano como presidente de la Asamblea, sino el hijo de Nicolás Maduro. Entonces ahí aparentemente hay una especie de santificación. Vamos a ver. Esa santificación puede ser parte de una negociación que todavía no conocemos detalles, una negociación que a lo mejor se puede dar con el proceso judicial de Maduro. Y en el caso de Diosdado Cabello, que lo hemos visto como bajito de sal, asustado, otra persona. Absolutamente, y de hecho lo ha expresado así, sí, tengo temor, tengo temor, y el discurso, fíjate que ya no es tan incendiario. Entonces, en un caso como este, nosotros estamos viendo, de hecho, no es solo que lo vemos bajito. Yo pensé que lo iban a apresar también. Déjame decirte algo. Estados Unidos está esperando el momento. Déjame decirte algo. En la acusación, a diferencia de Delcy y el hermano, Diosdado Cabello es parte de la acusación. Es decir, está acusado Nicolás Maduro hijo de Cilia, la esposa, que es la esposa, y los 2 sobrinos o hijos de Cilia. Son 6 personas. No está
Cilia, no está Delcy, no está el hermano, pero sí está Diosdado. Y algunos, de hecho, lo que le han preguntado es por qué no entraron también y se llevaron a Diosdado. Marco Rubio ha respondido esto de forma muy clara. Esto es una operación quirúrgica, lo que se buscaba era realizar esto, pero yo creo que también es un tema de estrategia. Las Fuerzas Armadas están bajo el control de Diosdado Cabello. Entonces no vamos a querer tampoco que... ¿no? Desestabilizar el caos. Y crear una revuelta militar, civil y hasta un golpe de Estado. Y de hecho por eso se ha informado, se ha dicho que Estados Unidos le mandó un mensaje a Diosdado Cabello que de no respetar y no cumplir con todo esto va a ser el próximo objetivo. Cuando hablamos de objetivos no es que se lo van a llevar. Se lo llevarán, pero por la vía del ponche. ¿Qué le espera a Venezuela? Yo tengo mis reservas porque, por ejemplo, Afganistán. Estados Unidos se metió en Afganistán, duró 20 años tratando de estabilizar un estado, el gobierno. 20 años después salió, hizo lo que quería hacer, o sea, duró sus 20 años ahí con sus intereses, se fue, le dio la espalda a Afganistán, volvieron los talibanes, a ellos no les importa, porque al final Estados Unidos lo que tiene son intereses. Entonces, a mí me preocupa con Venezuela que Estados Unidos vaya tras lo que fue, pase el tiempo, se vaya de ahí y el Estado vuelva a caer en manos quizá de una dictadura, porque hay gente, como tú mencionaste hace un momento, que no conoce más allá de la dictadura, 27 años. Hay gente que quizás no sabe cómo gestionar un Estado, porque 27 años duró un régimen y a la gente quizás se le olvidó lo que era vivir fuera del régimen. Mira, es un muy buen ejemplo el que pones. En el caso de Afganistán, como sabemos, de hecho, desde Obama y terminó concluyendo el proceso de salida de Estados Unidos con Biden. Pero en el caso de Afganistán, Estados Unidos no se dedicó a hacer inversiones, no se dedicó a generar a partir de su estructura, que es muy distinta, muy particular, claro, además a la que nosotros conocemos en general en América Latina, a generar una especie de estabilidad democrática. En el caso precisamente de Afganistán, además, vale resaltar, no se extrajo al líder para ser juzgado en Estados Unidos. No. Se le entregó a una población que terminó, y aquí nosotros podemos también poner el ejemplo de Irak. Eso también, y para allá iba también Laden, Irak. ahí voy, Osama Bin Laden por un lado, Saddam Hussein por otro, Saddam Hussein. O sea, yo lo que quiero significarte es que después que Estados Unidos entra y sale de un territorio, si tú te pones a ver algunos ejemplos como esos que tú mencionaste, no es que están mejor. O sea, pero Panamá sí, y a eso es que me refiero. Panamá en América Latina sí es un ejemplo. Nosotros sí somos un ejemplo, y yo creo que es a eso que debemos apostar. Estos casos tenían una situación histórica, religiosa, cultural muy distinta, claro, en donde de hecho ellos representaban en temas de seguridad representaban un peligro para Estados Unidos. Venezuela, bajo los alegatos, y sabemos que es claramente una justificación que se ha utilizado antes, tema de narcotráfico, crimen organizado, etcétera, que es lo que justificó la acusación, que a su vez lleva a la intervención para llevarse a Maduro. Pero aquí nosotros sí tenemos yo creo que sí tenemos una posibilidad. Yo sí creo que la situación es distinta, porque si no, mira, yo te aseguro que puede pasar uno de estos escenarios. Primero es que si Delcy y el chavismo se ajustan y evolucionan y forman una especie de reconciliación, a lo mejor parte de esa estructura se mantiene. 2, no va a suceder que se va a borrar a golpe y porrazo el chavismo y va a venir la oposición. Eso no va a suceder. No va a pasar, claro. Por lo tanto, hasta que eso suceda, tenemos una soberanía tutelada. Algunos hablan de que eventualmente podría ser un protectorado. Yo no creo que sea un protectorado. Yo no creo que llegue a los niveles, por ejemplo, como ha sucedido con Puerto Rico, ni nada por el estilo. Pero sí, nosotros, esta soberanía tutelada, creo que es la forma bonita de llamarla,
tiene mayores esperanzas, mucho mayores esperanzas, que Afganistán, Irak y estos países donde Estados Unidos intervino. Y de hecho, desde que salga Estados Unidos, posiblemente habrá un régimen todavía un poco más fuerte. Y en caso de que haya una violación a eso, como te decía al principio, Estados Unidos podría alegar su inversión, la inversión de los Estados Unidos, como justificación para poner control nuevamente, como lo intentó en el año pasado con Panamá. ¿Qué tiempo tú crees que pase para que Venezuela vuelva a ser ese país de los 80s, donde la gente quería ir para allá y no como está pasando ahora que la gente se estaba yendo? Claro. Mira, nosotros no podemos estar hablando de menos de 10 años. Si nosotros, todo este proceso, hay muchas personas que han pensado que en un año, que ya el año que viene van a poder tal vez viajar e ir reunificándose en Venezuela. Hay varias cosas que deben ir pasando. Esta inversión, se habla de que la inversión en infraestructura puede tomar 24 o 36 meses. Ahí estamos hablando de 2 años, 3 años. Esa inversión y la economía debe irse reactivando, porque recuerden que las personas se han trasladado al exterior por imposibilidad de poder tener capacidad económica y de alimentarse. Entonces, yo creo que por lo menos 10 años nosotros vamos a estar viendo, no quiere decir que el proceso de transición y sobre todo el proceso de reunificación dure esto, pero sí, yo creo que al menos 10 años para ver los resultados de esto y esperamos que sea positivo. Pascal, la situación de Nicolás Maduro en la justicia de Estados Unidos y la elección de su abogado. Por supuesto, mira, nosotros podemos ver a partir de la elección de su abogado que va a haber un proceso posiblemente de negociación, podemos intuir, pero además de que es un hombre que tiene la capacidad de hacer negociaciones con el Estado norteamericano. Aquí recordemos que fue el abogado de Julian Assange, que tuvo un proceso muy parecido con la justicia norteamericana, en donde ya Maduro, el primer día de la audiencia, hizo referencia a que es presidente de Venezuela, que es prisionero de guerra. Quiere decir que está bien asesorado, porque hablar de presidente implica que va a requerir la figura de inmunidades y privilegios de los presidentes. Y cuando es prisionero de guerra, implicaría entonces que está protegido por el derecho internacional, específicamente bajo ciertas figuras donde se presume que hay conflictos armados entre un país y otro. ¿Qué va a suceder actualmente con el proceso? Hay una audiencia para el 17 de marzo, una audiencia en la que estos argumentos que te acabo de mencionar van a ser muy posiblemente abordados y presentados. Hay algunos que piensan, bueno, pero se está violentando el derecho de defensa de Maduro o el principio de presunción de inocencia porque lo tienen preso. No, en esta audiencia que pasó el 4 de enero, era precisamente no solo para acreditarlo como individuo, sino también para darle la oportunidad al abogado de solicitar fianza, libertad bajo fianza, y no se hizo. Yo creo que ellos están bien claros de que esa solicitud es una especie de renuncia a esa solicitud, de que es mejor que esté donde está por temas de seguridad y hasta al menos la audiencia del 17. No debemos adelantarnos, pero ya tú has dicho que él está por negociar, ¿verdad? Se ve como que va a negociar. En esa negociación, ¿cómo cuántos años tú crees que pase Maduro en la cárcel? Mira, muy buena tu pregunta. ¿Sabes por qué? Porque las sanciones por cada uno de los delitos, cada una de ellas son 30, 40 años. Nosotros podremos estar hablando de que en la totalidad podríamos tener, allá existe cúmulo de penas, podríamos estar hablando de 100 y tantos de años. Sin embargo, por la elección del abogado, por lo que podemos intuir de la primera audiencia y lo que vamos a ver, va a haber un proceso de negociación que posiblemente lleve a Maduro a tener 10, 12, 15 años de cárcel, en donde luego de un proceso de apelación se la reduzcan y a lo mejor hace 2 años y medio, 5 años de cárcel con además, posiblemente una seguridades económicas, con la guarda tal vez de algo de lo que tiene y además de la protección a sus amigos y familiares. Eso es parte de una negociación, de un proceso de delación como lo conocemos.
Bueno, de verdad que ha sido bastante interesante esta conversación. Yo creo que llana, clarísima. El que no entendía muy bien lo que estaba pasando con Venezuela, entiendo que con esta conversación le quedó claro. Gracias, Pascal. Se nota que eres profesor, que estás en las aulas, porque explicas de manera muy didáctica, muy llana y entendible para los dominicanos de a pie. Así que gracias por aceptar la invitación. Y gracias, como siempre, a la gente que cada domingo nos acompaña de 3 a 4 de la tarde por BTV, Canal 32. Hasta la próxima semana.